muy potente, muy poderosa, que incluso lo compartió en su testimonio Silvana recién, hace un momento. Pero también hay detalles hermosos, así que lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de Israel, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Padre mío, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor. La verdad que trae tanto esperanza a nuestra vida. Es una dimensión del quehacer tuyo, Señor, tan poderoso, tan hermoso. Y gracias porque permitiste que quedase revelada, Señor, una visión de hace cientos, miles de años atrás, que estaba orientada a una situación particular de tu pueblo Israel, pero que, Señor, hoy día se hace tan vívida en nosotros, Padre mío. Gracias. Ayúdanos, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en una reflexión, Señor, de vida. Santo Dios, tú conoces esta condición que hay en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. Tal vez de desazón, tal vez de desesperanza, tal vez de rutina, tal vez de agotamiento, tal vez de cansancio. Señor, y aquí encontramos algo tan poderoso, tan hermoso. Señor, ayúdanos, Dios Santo, a combinar esta tendencia nuestra de lo racional con lo emocional, Señor, de tal manera, Señor, que sea una palabra fresca, transformadora, sanadora, Señor, liberadora, Dios mío, de entender que no hay nadie como tú, que tu gracia y tu misericordia sobrepasan absolutamente nuestro entendimiento y que nuestra vida está al descubierto ante tus ojos y que sí te importa, Señor, como hoy la estamos viviendo.
Sí te importa, Señor, lo que hoy día estamos sintiendo y sufriendo. Por eso, Señor amado, sabiendo que eres un Dios de propósito, te damos gracias porque has permitido que hoy estemos expuestos a esta palabra. Y te rogamos, Señor, que tú la potencies, Señor amado, con tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón, que tal vez pueda estar cansado, dolido, angustiado, incrédulo, Señor, pueda recibir, Señor amado, de tu fuerza, de tu ánimo, de tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Bendecimos tu nombre. Eres bueno, eres santo, eres justo. Y si tú estás con nosotros, Señor, aquí hay libertad, aquí hay sanidad, aquí hay esperanza. Señor, aquí hay gozo, aquí hay paz, porque es tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, yo sé que usted seguramente ha leído muchas veces este pasaje, o tal vez ha escuchado muchas reflexiones. Sin embargo, como decía al comienzo, ¿verdad? Es un pasaje poderoso. Está en el contexto, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel. Más o menos estamos hablando alrededor del año 600 antes de Cristo, ¿no? Más o menos, porque hay muchas fechas que son aproximadas, ¿no? Pero más o menos esa es la data, 600 años antes de Cristo. Y está referido, ¿verdad?, a la condición de Israel cuando se encontraba cautivo Israel. ¿Dónde se encontraba cautivo? Babilonia. ¿Por cuánto tiempo estuvo? 70 años, efectivamente. Entonces ellos habían perdido toda esperanza. Acuérdense que en algunos domingos pasados hablamos de Nehemías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Nehemías. Bueno, esto está muy ligado porque Nehemías fue la tercera salida de las tres que al parecer hubo, ¿verdad?, precisamente de esa cautividad. Esto es anterior, cuando aún, ¿verdad?, había desazón, desesperanza, ¿verdad?, en el pueblo que permanecía cautivo allá en Babilonia. Fíjense que incluso hay una expresión, ¿no?, en el versículo 11, dice: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, fíjense, y aquí aparece el estado de ánimo, ¿no? Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, ¿no? Esa era la condición anímica, ¿verdad?, de estas personas. Y en ese contexto aparece esta visión. Estamos hablando del profeta Ezequiel, ¿verdad?, que es contemporáneo obviamente a todo ese suceso, y Dios le entrega, ¿verdad?, esta visión para compartirla al pueblo de Israel. Ezequiel también estuvo viviendo la experiencia de la cautividad, ¿no? Pero lo interesante, ¿verdad?, es lo descriptivo que es la condición anímica de aquellos que estaban viviendo una condición tremendamente amenazante, tremendamente agobiante y angustiante. Fíjense, tanto es así que si usted lee el versículo 1 y 2, se va a dar cuenta que esta imagen o esta pintura, por decirlo de alguna manera, o este PowerPoint, ¿no?, en fin, de los huesos secos es bastante fuerte. Fíjense cómo lo expresa el texto. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Interesante porque el escritor, ¿verdad?, entrega detalles que obviamente le incorporan un énfasis intenso. Completamente secos. Y por otro lado, ¿verdad?, en el versículo 11 que leímos hace un momento dice: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, ¿no? Es decir, es una situación, una condición donde la capacidad, el conocimiento, la influencia humana no tenía ningún sentido. Es decir, el balance, ¿verdad?, que había en cada uno de ellos era un balance que arrojaba absolutamente pérdida. No hay ninguna posibilidad, ¿verdad? No es posible hacer nada. Es más, ¿verdad?, esto va de mal en peor. Ni siquiera está el ánimo, ni siquiera está la esperanza, ni siquiera está el deseo, ¿verdad? Es decir, este concepto de seco,
¿verdad? Es que no hay vida, no hay vida. Un valle de huesos secos donde no hay vida. ¿Y por qué es importante resaltar esto, verdad? Porque cuando nosotros apreciamos la obra creadora de Dios, la intervención de Dios, encontramos muchos casos, muchas situaciones en que Dios interviene en la nada. Dios interviene, ¿verdad?, en la absoluta desazón y desesperanza. Por eso que aparecen muchos casos, por ejemplo, de mujeres estériles. Aparece un testimonio potente, ¿verdad? Si usted revisa el Antiguo Testamento, varias veces, ¿verdad?, de la intervención de Dios. El mismo acto creador de Dios, ¿verdad?, es desde la nada, ¿no? Es decir, es un acto poderoso, ¿verdad?, que no solamente es transformador, sino que es creador. Si usted se fija, ¿verdad?, en el texto que estamos leyendo, aparece como un protagonista potente la palabra de Dios. No, fíjense, incluso al final, cuando estamos terminando, en el versículo 14, dice el último punto seguido: entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. De modo que estamos en presencia, ¿verdad?, del acto creador poderoso de Dios a través de su palabra, en una situación absolutamente devastadora, donde no hay ninguna esperanza. Fíjense que este concepto de palabra de Dios lo entendió, ¿se acuerdan ustedes del centurión romano, no? Cuando Jesús, ¿verdad?, estaba en su ministerio ahí en Palestina. ¿Se acuerdan del centurión romano, no? Que envía unos mensajeros porque su siervo estaba enfermo, ¿no? Pero no quiso que Jesús llegara a su casa porque Jesús, ¿verdad?, él lo ponderaba muchísimo y no soy digno que tú vayas a mi casa. Y a continuación le dice: basta que tú lo digas. Yo soy un hombre de armas, le dice, ¿verdad? Yo doy órdenes y mis soldados me obedecen. Es más, ¿verdad?, yo obedezco a mis superiores. Fíjense la descripción que él hace, ¿verdad?, de la orden, del poder de la palabra. Entonces, en su dimensión humana, ¿no? En su dimensión humana, de acuerdo a su formación militar. Pero eso, ¿verdad?, lo asocia, ¿verdad?, en su simpleza, lo asocia con el poder de la palabra de Jesús. Y por eso le dice a Jesús: no vayas a mi casa, no soy digno de que entres a ella. Lo único que te pido, ¿verdad?, es que lo digas, porque es suficiente con que tú lo digas, con que tú lo mandes, con que tú hables, con que tú lo ordenes. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál fue la expresión de Jesús? Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Fíjense, un hombre, ¿verdad?, que no calificaba, un hombre pagano, romano, ¿verdad?, un hombre opresor, ¿verdad?, porque representaba y tipificaba ni más ni menos que el Imperio Romano, y que de acuerdo a los cánones y patrones y estándares de la época era un hombre considerado absolutamente inmundo, pagano, idólatra. Impresiona el corazón de Jesús porque es un hombre que cree en el poder de la palabra de Jesús, que es capaz, ¿verdad?, de transformar la vida de su siervo. Por consiguiente, estamos frente a un principio que es transversal en la Biblia: la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, que es capaz de crear desde la nada. ¿Y por qué es importante entender esto, verdad? Porque la descripción que hace el texto es la condición humana, ¿verdad?, que en ese momento estaba de alguna forma afligiendo el corazón y la vida de todo un pueblo, en este caso Israel. No tenemos esperanza, esto no va a cambiar, aquí no se puede hacer nada. Todos los esfuerzos, ¿verdad?, son absolutamente estériles. Ya no vale la pena. Pero desde la perspectiva de Dios, no es así. Lo otro que quiero compartir con ustedes es que si usted se fija en el relato, uno aprecia, ¿verdad?, de manera implícita la preocupación. Y perdone que use esta palabra, ¿verdad?, porque yo no sé si la palabra preocupación podríamos asociársela a Dios. No sé si Él se preocupará, ¿no? Porque la preocupación tiene que ver un poco a veces con capacidad, ¿no es cierto? Pero no creo que sea ese el problema de Dios. Lo que sí uno advierte, ¿verdad?, es que hay una atención de Dios por Israel, ¿no? Él habla de su pueblo, pueblo mío, dice, ¿no?, en la versión que estoy leyendo, pueblo mío. Es más, ¿verdad?, Él le explica
al profeta Ezequiel, le explica lo que está pasando. Es decir, nosotros podemos comprobar que en esta condición tan triste, tan dramática, ¿verdad? De tanta aflicción, no es algo que Dios desconozca. No es algo, ¿verdad?, que haga que Dios se desvincule. No es algo, ¿verdad?, que sea indiferente para Dios. La condición de su pueblo, fíjense que increíble, pero a pesar de que estaba viviendo el castigo que el propio Dios había permitido y había propiciado, ¿verdad?, no se desvincula de los sentimientos de Dios para con su pueblo. Eso es absolutamente esperanzador, es sanador, porque aparece la dimensión, ¿verdad?, de la misericordia y del amor de Dios, que no se corta ni se desvincula, incluso, ¿verdad?, cuando su pueblo ha pecado. Es decir, es tan incondicional la presencia de Dios, es tan latente la presencia de Dios, es tan comprometida su presencia y su interés en actuar, en obrar, en provocar, en intervenir, ¿verdad?, que debiera traer descanso a nuestra alma, el saber de que independiente de la condición que nosotros estemos viviendo, por muy intensa que sea, por muy frágil que sea, por muy dramática que sea, sí le importa a Dios. Sí quiere intervenir. Sí quiere hacer, y perdonen que use esta segunda expresión, hacer algo. Lo cual nos permite comprender, por ejemplo, la expresión de Pablo en Romanos capítulo 8, cuando él le escribe a los hermanos de Roma y les dice que no hay nada, absolutamente nada, que nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ninguna cosa creada, ninguna fuerza, nada nos separa del amor de Dios. Es decir, fíjense que es interesante porque el concepto de nada incluye también nuestra vida pecaminosa. Es decir, no es que Dios, ¿verdad?, al reprobarnos o al permitir el castigo, en fin, se desvincule de nosotros. Es la típica actitud del padre o de la madre que en su amor, en su misericordia, sabe que tiene que estar al lado de su hijo o de su hija, a pesar de lo que su hijo o su hija pueda hacer. Eso uno lo advierte, ¿verdad?, absolutamente en este texto. Es más, si usted revisa, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que reiteradamente Dios responde a la súplica de su pueblo. El caso de Israel en Egipto, ¿verdad?, cuando Dios llama a Moisés, es un caso típico. Pero si usted revisa el libro de Jueces, por ejemplo, yo tengo aquí marcado algunos pasajes. Si usted revisa Jueces, se va, por ejemplo, a dar cuenta en el capítulo 3, ¿no?, lo vamos a buscar rápidamente, que reiteradamente Israel, cuando tenía alguna dificultad, ¿verdad?, buscaba a Dios para luego olvidarse de Dios, ¿no? En el capítulo 3, versículo 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Verdad? Hay una instancia, hay un dolor, y Dios levanta un liderazgo porque los hijos de Israel clamaron a Dios. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Ahora se llama Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Esta es otra oportunidad. Si usted revisa, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 3, aparece otra oportunidad. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 7 del capítulo 6,
¿verdad? Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, es decir, este relato de Jueces nos muestra que periódicamente, ¿verdad?, los hijos de Israel clamaban a Dios ayuda cuando se veían superados por sus enemigos, cuando estaban viviendo la crisis, el quebranto, ¿verdad? Y Dios respondía, levantaba un liderazgo. Y Dios respondía, y Dios respondía, y Dios respondía, y Dios respondía. En el desierto, ¿verdad?, Israel estuvo castigado durante 40 años. Pero nunca, dice el texto en Deuteronomio, nunca se les agotó la ropa, el calzado, siempre tuvieron agua, siempre tuvieron maná, comida. Entonces, en este pasaje, ¿verdad?, del Valle de los Huesos Secos, Dios evidentemente sabe lo que ha pasado con Israel y sabe por qué Israel está en Babilonia. Sin embargo, Él está escuchando y Él sabe el dolor y quiere intervenir. Él quiere intervenir, Él quiere hacer algo. No hay indiferencia en Él. Es un Dios proactivo, no es un Dios ausente, no es un Dios cruel que se solaza, ¿verdad?, y que de alguna forma goza cuando tú sufres por un pecado o a consecuencia de tu pecado. Eso no es así. No es cierto, ¿verdad?, que los momentos de dificultad, los momentos de desesperanza, los momentos de prueba, los momentos... No es cierto, ¿verdad?, que esté dentro de este concepto malévolo de Dios. No es así. Es más, uno puede apreciar por su palabra la permanente presencia de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo no sé qué estás viviendo hoy día tú en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu salud. Pero lo que yo te puedo decir, ¿verdad?, es que Dios sí está interesado, ¿verdad?, y está pendiente de lo que tú estás sintiendo, viviendo, sufriendo. No es indiferente, no es que esté lejano. La vida nos lleva muchas veces y nos enfrenta a situaciones complejas y tristes. A veces son las consecuencias de terceros, no las nuestras. A veces son consecuencias de nuestras propias decisiones, pero no hay nada que nos separe del amor de Dios, nada. Y esto es importante entenderlo porque nuestra cosmovisión o nuestra configuración mental, yo siempre lo repito, plantea un Dios cruel que castiga o un Dios bueno que premia. Aquí hay una incondicionalidad de Dios, incluso en el conflicto, incluso, ¿verdad?, en el castigo. Estamos viendo, fíjense, interesante, porque es un Dios que permite el castigo. Estoy hablando de Israel, ¿no? Por la idolatría, por la incredulidad. Por eso que ellos van 70 años de cautividad. Pero también es un Dios que se hace presente con la gracia. Es decir, si usted lo ve, es un Dios que está al inicio, cuando propicia el castigo, cuando permite, ¿verdad?, que Israel sea llevado cautivo a Babilonia o Judá, ¿verdad? Pero también es un Dios que está al final, por decirlo de alguna manera, cuando Él quiere manifestar su gracia y su misericordia. En todo ese trayecto, en toda esa sucesión, ¿verdad?, de hechos, en toda esa experiencia, ¿verdad?, que vive Israel, Dios presente. Al comienzo, al inicio, en el castigo, en la gracia liberadora, presente, Dios presente. Atento, pendiente. Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Hay una intención de Dios de intervenir, absolutamente. Por eso que Él llama al profeta, ¿no?, y le dice al profeta, mira, ellos están absolutamente desesperanzados, ellos están secos, ellos están afligidos, ya no quieren luchar, ya no quieren creer, pero por favor avísales y diles. Y ahí aparecen, ¿verdad?, estos dos oráculos. Profetiza. Así ha dicho Jehová. Y es interesante, queridos, porque si usted se fija, cuando interviene ese poder de Dios, versículo 10, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Ellos son el pueblo de Israel.
ellos son el pueblo de Israel. Versículo 12. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Sabrás que yo soy el Señor. Pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor cuando te saque de tus tumbas, cuando traiga nueva vida, cuando traiga nuevos propósitos, cuando traiga paz a tu corazón, cuando tengas una experiencia de esperanza, sabrás que soy yo. Sabrás que soy yo. Interesante, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que es difícil poder explicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Es algo que supera muchas veces el lenguaje, ¿no? Cuesta de alguna manera identificar. Uno sabe que algo sucedió o que algo está pasando, pero cuesta de alguna forma discernirlo o modelarlo, ¿no? El ser humano siempre tiende a modelar para tratar de explicar, ¿no? El modelar de alguna forma ayuda a sistematizar un poco la información, ¿verdad? A categorizarla, a construir algo para entender, ¿no? O sea, así nos aproximamos. Pero cuando interviene Dios, es difícil. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Los que nacen del Espíritu son como el aire, que vienen de cualquier parte, pero son creados, nacidos de Dios. Es lo que el propio Primera de Juan señala, el capítulo 1 de Juan. Aquellos que son engendrados, aquellos que son nacidos del Espíritu. Por eso que la presencia, ¿verdad?, del Espíritu aquí es importante. Es decir, si usted se fija, hay dos fases. La primera tiene que ver con los huesos, tiene que ver con los músculos, tiene que ver con los tendones, tiene que ver con los tuétanos. La segunda es con el ruaj, ¿no? En el Antiguo Testamento, espíritu es ruaj, tiene que ver con el soplo de vida que Dios da. Y se levanta el ejército y aflora la esperanza, aflora lo nuevo, aflora, ¿verdad?, el propósito, aflora la paz, aflora el gozo, ¿verdad? Y eso que estaba seco, que estaba muerto, ¿verdad?, finalmente se encuentra con vida. ¿Es esperanzador? ¿Es liberador? Sí, gloria a Dios. Es esperanzador, es liberador. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con una estructura, no tiene que ver con una tradición, no tiene que ver con un rito, ¿verdad?, que está asociado a una organización, ¿verdad?, que forma parte de un conjunto, de un conglomerado, ¿verdad?, de procedimientos. No, tiene que ver con algo directo. La desazón, la desesperanza, la angustia, la crisis está en el corazón nuestro. Y es ahí donde Dios obra. Es ahí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde Dios cambia. Y es algo que uno aprecia y advierte, ¿verdad?, transversalmente en la Biblia, con el testimonio que el Señor nos ha entregado, ¿verdad?, a través de la revelación. Lo otro que es importante compartir con ustedes es la autoridad de Dios. Esa dimensión, ¿verdad?, es la que de repente nos cuesta. Porque nuestra cultura ha exacerbado absolutamente, ¿verdad?, la relevancia del ser humano. Y hoy, ¿verdad?, el ser humano se ha erigido y se ha levantado, ¿verdad?, con esas pretensiones de controlar y de crear y de desafiar, incluso de sacar del escenario a Dios. Porque lo que realmente importa en ese eje, ¿verdad?, que todo lo supervisa, que todo lo controla, que todo lo sabe, ¿verdad?, que todo lo administra, que todo lo anticipa, es el hombre. Pero usted lee en el texto, ¿verdad?, expresiones tan potentes, si usted se fija, ¿verdad?, con esta expresión, yo les pondré tendones, yo les daré aliento de vida, yo les haré que les salga carne, yo los cubriré de piel, yo les daré aliento de vida. Yo soy Dios, yo soy el que soy.
Yo soy, por eso que Pablo cuando aborda en la carta a los romanos, ¿verdad? Y plantea definitivamente la soberanía de Dios, y él dice, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia. Y a continuación, como pareciera que Pablo está entendiendo que el lector de alguna forma, ¿verdad?, se empieza a molestar, ¿verdad?, y empieza a crecer el ego, Pablo dice, ¿y quién te crees tú que eres? ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero cómo tiene que hacerlo? ¿Quién te crees tú que eres? Aquí lo que hay, ¿verdad?, es amor, misericordia, pero también autoridad. Hay autoridad de Dios, autoridad que muchas veces nos incomoda, porque cuando planteamos la autoridad de Dios, estamos planteando no solo la manifestación de gracia y de amor, sino que estamos planteando la voluntad de Dios en nuestra vida. La autoridad tiene que ver con la voluntad de Dios. Si Él quiere, no si Él puede, si Él quiere. Por eso que la correcta dimensión, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios es a través del quebrantamiento, del arrepentimiento y de la humillación. Tú no entras en un diálogo con Dios, no formas una mesa de diálogo, ¿verdad?, que hoy día está tan de moda, la mesa de diálogo, la comisión no sé cuánto y la comisión no sé qué, ¿verdad?, y empiezas a transar con Dios. O te arrepientes, o te humillas, o cambias tu vida y reconoces su autoridad, o Dios no puede intervenir. Y Dios no puede intervenir definitivamente, ¿verdad? Porque se opone nuestra voluntad, se opone nuestra arrogancia, se opone nuestro orgullo. Es como si le estuviésemos diciendo a Dios, no, viejo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé a quién tengo que llamar. Yo sé, ¿verdad?, a quién tengo que pedirle ayuda. Yo sé cuál es el problema. No es mío, es de él. Es de ella. Es de ellos. Pero mío no es. Yo he querido hacer lo mejor posible. Yo he intentado hacer lo mejor posible. Yo he dicho lo que creo que se debía decir. He sido transparente, he sido objetivo, pero no soy yo. No, de alguna forma se manifiesta esto. De alguna forma se evidencia esto en nuestro corazón. Pero en este texto, ¿verdad?, está presente el yo. Yo lo haré. Sabrán que soy yo, fíjense la expresión, sabrán que soy yo. El gran dilema humano, ¿verdad?, es la gloria de Dios versus la gloria del hombre. Al final del día todo se traduce en eso, o la gloria de Dios o mi gloria. Si hay una disputa en nosotros en ese sentido, no calzamos con el valle de los huesos secos. Por eso, ¿verdad?, que Dios interviene precisamente en el quebranto de Israel. Cada vez que Israel se quebranta y se humilla, aparece Dios. Es tremendo Dios. El Salmo 51 dice, el corazón contrito y humillado no desprecia. Y no habla de veces, no habla de veces. Jesús incluso lo dijo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 7 por 8, 56, 7 por 5, 35, 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 25, sacamos la integral, ¿cuánto es? 7 por... ¿No? Ah, mira, van 405 veces, te quedan, te he perdonado. Si Dios reiteradamente, fíjense que esto es un misterio, hay autoridad de Dios, pero parece que esa autoridad de Dios, fíjense qué interesante, no es esa autoridad coercitiva, ¿verdad?, esa autoridad que impone y que de alguna forma golpea la mesa, sino que es una autoridad que está plasmada, ¿verdad?, envasada en amor, en ternura. No es, ¿verdad?, esa autoridad humana que pone los puntos sobre la I, que da plazos, ¿verdad?, y que fija límites. Esta es una autoridad, ¿verdad?, donde se ejerce precisamente, ¿verdad?, el poder de Dios, pero impregnado de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque otra vez libera a Israel, otra vez perdona sus pecados, otra vez, ¿verdad?, manda poder, otra vez y 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 otra vez. Eso es gracia.
¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces me ha perdonado? ¿Cuántas veces nos va a seguir perdonando? ¿Cuántas veces vamos a poder seguir acercándonos a su presencia? ¿Cuántas veces? ¿Quién fija los límites? Encuentres alguna parte en algún lugar donde Él dice, no, son 70 veces 7, nada más. Y tú ya agotaste todo. No, no es así. ¿Quién te dijo que Dios era cruel? ¿Quién te dijo que Dios era distante? ¿Quién te dijo que Dios era indiferente? Si tu vida, ¿verdad?, su matrimonio, si tus negocios, si tu ser interior está podrido, está putrefacto, está seco, ¿verdad? Ahí hay una oportunidad para Dios, pero no, ¿verdad?, ese Dios cruel, sino que ese Dios de misericordia. Es un Dios con autoridad, pero esa autoridad de amor, esa autoridad de ternura. Por eso que al mismo Israel, en Isaías capítulo 43, le dijo, oh, no os acordéis, fíjense, Dios diciéndole a Israel, no os acordéis de las cosas pasadas. Y aquí yo hago todo nuevo. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y esto es también para nosotros, hermanos. Es también para nosotros, otra vez. Y lo va a hacer, y sabrás que Él es Dios. Y sabrás que Él es Dios. Y sabrás que una de las consecuencias, fíjense, potentes, viendo desde la perspectiva más comunitaria, de lo que sucede en Israel después del cautiverio, es que Israel vuelve con una postura teológica y espiritual distinta. Vuelve como un pueblo monoteísta. Y comienza algo distinto en Israel después del cautiverio, diferente. A poco andar se materializa la profecía de Jesucristo. Estamos hablando del 500, 600 antes de Cristo. Hermanos queridos, este es el mismo Dios hoy día en nuestra vida. Y yo quiero animarte a que puedas salir de este lugar con esperanza, en paz, sabiendo que tu situación, por muy compleja y difícil, está en la presencia de Dios y que tienes que orar, reconocer su autoridad y esperar en Él, porque Él tiene la capacidad, la intención de transformar esos huesos secos en un ejército numeroso. Vida. Tengamos un momento de oración.